Buenos días, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, buenos días otra vez y pues continuamos con el programa del curso. Ayer concluimos un ejemplo, ¿no? de sistemas que presentan desviación fuerte del comportamiento ideal. Primero vimos al inicio de semana las desviaciones positivas y ayer hicimos el ejercicio para desviaciones negativas, ¿no? Del comportamiento ideal. En la sesión de hoy pues vamos a ver un tipo de diagrama de equilibrio que nos faltaría para completar nuestra revisión sobre equilibrio, que va a ser pues o va a servir de base, ¿no? Para la parte de diseño que vamos a ver más adelante. Entonces el tipo de diagrama de equilibrio que nos faltaría serían los diagramas de equilibrio entalpía composición, ¿no? Entonces le voy a poner aquí diagramas de equilibrio, entalpía, composición, ¿no? Y pues en este tipo de diagramas, digamos que se añade al análisis de las fases lo que vendrían siendo las entalpías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando planteamos los diagramas a presión constante, ¿no? Que decíamos que pues los datos se podían obtener en un sistema que funcionara de manera conceptual, así como hemos manejado, ¿no? Donde teníamos pues dos fases, una fase líquido o líquida y una fase vapor. Por ejemplo, que estuvieran a un cierto valor de presión constante, por ejemplo, y donde se pudiera pues controlar la temperatura en el interior, ¿verdad? Entonces, lo que se hacía pues era variar la composición, ¿verdad? Y obtener, una vez que se llegaba a una condición de equilibrio, pues obtener los valores de composición en cada fase, ¿verdad? En la fase líquida, pues la X, para el más volátil, y en la fase vapor, pues la Y, ¿no? Y pues en diferentes estados de equilibrio, pues obtener pues esas variables, ¿no? Incluyendo la temperatura, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se generaban los diagramas. De afuera el diagrama temperatura-composición, ¿verdad? T contra X y Y, o si era necesario, pues el composición-composición, ¿verdad? Entonces ahora va a haber algún método de diseño en el que, además de esta información, se necesita las entalpías. Entonces, si se sacaba una muestra de la fase líquida y de la fase vapor en cada estado de equilibrio para determinar esa composición en cada fase, para este tipo de diagramas adicionalmente se necesita que a esa muestra no solo se le determine la composición, sino pues también la entalpía. Entonces, para la fase líquida se determinaría, para poder construir este tipo de diagramas, la composición, o sea, la fracción mol X, y aparte la entalpía de esa fase, o sea, la fase líquida. Y para la fase vapor, pues aparte de determinar la fracción mol, ¿verdad? Del más volátil, también se determinaría la entalpía, que le vamos a poner H mayúscula, su índice G, ¿no? Entonces aquí voy a poner que HL sería la entalpía del líquido, ¿no?
y como está en equilibrio, pues sería un líquido saturado, ¿no? Y la H, su índice G, pues sería la entalpía del vapor saturado, ¿no? Entonces, pues las unidades en ambos casos, pues serían energía por mol, por ejemplo, kilojoule por kilomol, ¿no? O en general, ¿no? Unidades de energía por mol, ¿no? Si es el sistema inglés, pues BTU por libramol, por ejemplo. Entonces, los datos para el diagrama temperatura-composición, pues los encontramos por medio de tablas reportadas de esta manera, ¿verdad? Entonces, en el caso de los diagramas entalpía-composición, pues los vamos a encontrar reportados pues, de forma equivalente, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí que los datos de equilibrio se reportan de la siguiente forma. Entonces, los vamos a encontrar como X contra HL y Y contra H su índice G, ¿no? Entonces vamos a pues encontrarlos haciendo el barrido, ¿no? En todo el rango de composición, desde X y Y igual a 0 hasta X y Y pues igual a 1, cuando tenemos el compuesto más volátil de forma pura, ¿no? Entonces, si no tenemos nada del componente más volátil, pues la entalpía va a ser la entalpía del componente B puro, ¿verdad? Tanto para el líquido como para el vapor, ¿no? Y si tenemos el componente A puro, pues entonces la entalpía sería la entalpía del componente A puro, ¿no? Ya sea como líquido o como vapor, ¿no? Y en el inter, pues tendríamos los valores correspondientes a las diferentes mezclas, ¿verdad? Y entonces, si el diagrama temperatura-composición, por ejemplo, lo representábamos, puede ser de tamaño pequeño aquí, por ejemplo, un sistema, entre comillas, normal, ¿no? No hablando en términos de azeótropo, pues aquí representamos en la ordenada la temperatura y en la abscisa la composición, o sea, la X y la Y, ¿verdad? Y pues nos queda un cierto comportamiento de la gráfica, ¿no? Donde cada columna pues nos daba pues 2 puntos, ¿verdad? Que los uníamos con una línea de unión o línea de enlace, ¿no? Y de esa manera, al ir graficando las diferentes columnas, generábamos las curvas de líquido y de vapor saturado, ¿verdad? Y pues de esa manera construíamos el diagrama, ¿no? Entonces, en el caso de los datos de equilibrio, pues vamos a necesitar un diagrama
pues en el eje de las ordenadas esté la entalpía y en el eje de las abscisas pues esté en la composición, ¿no? Vamos a poner aquí esquema HXY, o sea, entalpía composición de un sistema típico, ¿no? Y lo voy a poner en la siguiente hoja, como un ejemplo, pues, cualitativo, ¿no? De una tabla de este tipo, ¿no? Entonces, en el eje de las abscisas representaríamos las composiciones, o sea, la X y la Y, y en el eje de las ordenadas, pues la entalpía, ¿no? Pues como poníamos ahorita, por ejemplo, en unidades de energía por mol, ¿verdad? Y pues de forma equivalente a como lo hicimos al graficar los datos de equilibrio, temperatura, composición, donde cada columna pues nos generaba 2 puntos. Cada uno de estos puntos tenía coordenadas composición, temperatura, ¿no? Si era para la fase líquida, entonces las coordenadas eran X, T, ¿no? Y si era para la fase vapor, las coordenadas eran Y, T, o sea, la temperatura era la misma porque pues en el equilibrio, en el sistema, la temperatura de la fase vapor y la temperatura de la fase líquida, pues es la misma, ¿no? Pero en el caso de la entalpía, en los diferentes estados de equilibrio, la entalpía de la fase líquida, pues no es igual que la entalpía de la fase vapor. Entonces, aquí cada columna va a tener pues 4 coordenadas, ¿no? A diferencia de esta tabla, que cada columna tenía 3, ¿verdad? Coordenadas porque se repetía la temperatura. En este caso, no es así. Entonces, cada columna vamos a tener 4 coordenadas, pero nos va a generar 2 puntos, ¿verdad? También cada columna. Un punto va a ser para la fase líquida y va a tener coordenadas X, HL, y el otro punto va a ser para la fase vapor y va a tener coordenadas Y, HG, ¿no? En este diagrama, ¿verdad? Entonces, para hacer la representación, pues nuevamente voy a pues hacer trampa, ¿verdad? Porque pues no lo estoy haciendo el diagrama de forma cuantitativa, no lo estoy haciendo a escala. Entonces voy a hacer el trazado primero de las líneas de líquido y vapor saturado y luego voy a hacer la representación pues de los puntos, ¿verdad? Entonces voy a usar pues un color ahí más claro para no hacer mucho ruido en el trazado. Entonces esta que está aquí, que dice de color verde, sería la línea de líquido saturado y esta la línea de vapor saturado, pero a la hora de graficar pues todavía no estamos enterados de cómo es su trayectoria, ¿no? Vuelvo a repetir, yo las tracé porque pues estoy haciendo trampa, ¿no? Entonces, en principio, pues haríamos el barrido de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, de valores de concentración bajo a valores de concentración alto, ¿no? Desde X y Y igual a 0 hasta X y Y igual a 1. Entonces, el punto correspondiente a la primera columna, ¿no? Entonces, tendríamos un punto que corresponde a la fase líquida, ¿verdad? Aquí, pone X igual a 0 y HL igual a HLB, que correspondería pues a un punto sobre el eje de las ordenadas, ¿verdad? Con un valor de X igual a 0 y un valor de HL igual a HLB, ¿no? Que lo voy a poner aquí, ¿no? El valor correspondiente. Entonces ese sería el punto de forma cualitativa correspondiente a estas coordenadas, ¿verdad?
Y ahora pues seguiría el punto correspondiente a la fase vapor, ¿verdad? Con Y igual a 0 y la entalpía correspondiente a la del vapor, ¿verdad? Entonces, la entalpía del vapor, pues es lógico esperar que tenga un valor pues mayor que la entalpía del líquido saturado, ¿verdad? Porque pues la entalpía del vapor sería, en términos prácticos, la entalpía del líquido más el calor latente de vaporización, ¿verdad? Entonces tiene que ser un valor numérico pues mayor. Entonces cualitativamente pues ya lo voy a poner aquí, ¿verdad? O sea, en Y igual a 0 y un valor de entalpía pues mayor que el correspondiente a la fase líquida, ¿verdad? Entonces, esta mezcla estaría representando a este punto, ¿no? Con estas coordenadas, y este punto que está aquí sería la mezcla que está representando a esta mezcla, ¿no? Con estas coordenadas 0 y HGB, ¿no? Y entonces cada una de las columnas nos va a generar pues 2 puntos otra vez, ¿verdad? Como en el diagrama anterior. Entonces, como esta mezcla, este líquido está en equilibrio con este vapor, ¿verdad? Entonces lo voy a relacionar esas dos mezclas porque están en equilibrio con una línea de unión o línea de enlace, que en este caso pues estaría vertical porque pues las X y la Y pues valen 0, ¿verdad? Entonces esta línea de color rojo sería una línea de unión o línea de enlace, ¿no? Entonces le voy a poner aquí línea de unión o enlace, ¿no? Esta que está aquí, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí habría que pues hacer la representación de las diferentes columnas, ¿no? De forma cualitativa, donde pues para la segunda columna, pues ya el valor de X sería diferente de 0, ¿verdad? Y la entalpía, pues sería un valor de entalpía diferente del HLB, de la entalpía del menos volátil puro, ¿verdad? Y pues bajo el argumento de que, por ejemplo, para este mismo sistema, si se hubiera construido el diagrama temperatura-composición, hubiéramos obtenido algo así como esto, y si hubiéramos construido el diagrama composición-composición, o sea, X contra Y, ¿verdad? Hubiéramos obtenido una curva de equilibrio estándar, ¿no? Así como esta, donde la Y sería más grande que la X, ¿no? Entonces la curva nos quedaría por encima de la línea de 45 grados, ¿verdad? Así como esta que nos queda por encima de la línea de 45 grados. Entonces las Y serían más grandes que las X, ¿no? Para el más volátil. Entonces esperaríamos que los valores en cada columna de esta tercera fila pues fueran más grandes que los valores de la primera fila, que son los de la X, ¿verdad? Para cualquier columna. Entonces, si por ejemplo este fuera la representación del punto, ¿no? De manera cualitativa para la segunda columna, ¿no? O sea, un cierto valor de X y un cierto valor de entalpía de líquido, donde esta mezcla, a la hora de que es una mezcla líquida en equilibrio con su vapor, pues es un líquido saturado, ¿no? Entonces, aquí lo ubicaríamos. Y el valor o el punto que representaría la mezcla de vapor en equilibrio con ese líquido, tendría que estar hacia la derecha, ¿verdad? Por ejemplo, ahí. O sea, un valor o sea, las coordenadas de este punto serían X, HL, ¿no? Y las coordenadas de este punto serían Y, HG. O sea, el valor de la Y, como están en el mismo eje representados la X y la Y, pues lo tendríamos que encontrar el valor de la Y pues hacia la derecha de este valor de X, ¿no? Y el valor de la entalpía, en este caso, sería la entalpía del vapor saturado, que tendría que ser un valor de entalpía pues mayor que el del líquido, ¿no? Entonces esta mezcla
estaría en equilibrio con esta mezcla, ¿verdad? Por lo tanto, también los relacionaríamos pues con una línea de unión o línea de enlace, ¿no? Entonces esta también sería una línea de unión o línea de enlace. Y pues ese sería el comportamiento de este diagrama de equilibrio, ¿verdad? Ir trazando las diferentes mezclas que correspondieran a la tabla de datos de equilibrio, ¿verdad? Y pues irlos relacionando mediante líneas de unión o líneas de enlace, hasta que hagamos el barrido pues de todas las concentraciones, ¿verdad? De toda la tabla. Bueno, aquí ya le puse el color negro, tiene que ser rojo, ¿no? Para que se distinga. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas líneas de unión no son paralelas entre sí, ¿verdad? O sea, el comportamiento de las líneas estas de unión lo va a dar pues los valores, ¿no? del estado de equilibrio, ¿no? Entonces, sí, al tener datos para todo el rango de composición desde 0 hasta 1, pues obtendríamos un comportamiento, digamos así como este, al hacer la representación gráfica, ¿no? De los diferentes puntos. Entonces, todos estos pues, puntos que están representados con círculo, ¿verdad? Corresponderían a valores de la fase líquida, o sea, serían pues líquidos saturados, ¿verdad? Y todos estos puntos que representan con una cruz, ¿verdad? Corresponderían a representaciones de mezclas en la fase de vapor, entonces serían vapores saturados, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que hicimos en el diagrama en temperatura composición, que cuando se hacía de manera pues cuantitativa, cuando lo hacía uno en un diagrama a escala, primero representaba los puntos, ¿verdad? Y luego ya que terminaba todo el rango de composición, unía los puntos de líquido saturado y también unía los puntos de vapor saturado para generar las diferentes regiones en el diagrama, ¿verdad? Entonces en este caso sería la misma situación. Una vez que ya se hace la gráfica de todos los puntos correspondientes a los líquidos saturados, los unimos, ¿no? Entonces, como dije antes, yo puse la línea primero porque pues no estoy haciendo el diagrama a escala y me iban a quedar chuecos los puntos, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo los puntos representados, los uno mediante una línea que representaría pues la línea de líquido saturado, ¿verdad? Entonces, esta sería la línea de líquidos, líquido o líquidos saturados, ¿no? Y lo mismo con las cruces, ¿no? Una vez que ya representé todos los puntos de los vapores saturados, los uno, ¿verdad? Y esa sería pues la línea de vapor saturado. Entonces, a esta línea pues también la puede encontrar uno en la bibliografía, que le llaman la línea de puntos de burbuja, ¿verdad? A la correspondiente al líquido saturado. Y la línea de vapor saturado también se la puede encontrar uno en la bibliografía como línea de puntos de rocío, ¿verdad? Y la región esta intermedia, pues sería una región donde hay presencia de mezclas, ¿verdad? Es decir, si nosotros en un sistema tenemos que de manera global entre las dos fases, la composición el más volátil o la fracción mol del más volátil es ZA, por ejemplo, y la entalpía global, ¿no? De las dos fases es una H G, por ejemplo. Entonces,
Si a la hora de que vamos y hacemos la representación de esa mezcla global, nos quedara su representación aquí, ¿no? Con este valor de Z para el más volátil y este valor de entalpía para la mezcla, ¿no? Global. Entonces quiere decir que en el sistema vamos a tener presencia de las dos fases, ¿no? Porque el punto cayó en la región de mezclas vapor líquido, ¿no? Como estamos viendo aquí. Y de forma equivalente al análisis que hacíamos aquí en el diagrama temperatura-composición, cuando, por ejemplo, si teníamos un punto cuya representación fuera aquí en la región de mezclas, las composiciones en cada una de las dos fases, pues nos la daba la línea de unión que pasaba por ese punto, ¿no? O sea, este era el valor de X y este era el valor de la Y, ¿verdad? La fracción mol en la fase de vapor. Entonces, en este caso, si tenemos un punto que cae en esa región, para saber las composiciones y las entalpías, ¿no? En cada fase, entonces lo que hacemos es trazar la línea de unión que pasa por ese punto, ¿verdad? Y las coordenadas de cada uno de los puntos, pues nos daría el valor de las concentraciones y de las entalpías, ¿no? O sea, este punto que cae sobre la línea de líquido saturado nos daría el valor de la X y de la entalpía HL para la mezcla en la fase líquida, ¿verdad? Que correspondía. Y este punto, esta cruz de color azul, este valor nos daría la composición en la fase de vapor, o sea, la Y, que tendríamos aquí en la fase de vapor, y el valor de la ordenada, pues nos daría el valor de la entalpía en la fase de vapor, ¿verdad? Entonces nos da información similar a la que generábamos del diagrama temperatura-composición, por ejemplo, en el tipo de diagramas anteriores, ¿verdad? Entonces, este tipo de diagramas, vamos a ver que pues, va a ser básico este tipo de diagramas para uno de los métodos de diseño que vamos a revisar más adelante. Y se va a poder relacionar con el diagrama composición-composición. Y generalmente pues lo vamos a encontrar de manera pues combinada, ¿verdad? En formatos, cuando se va a trabajar con diagramas de entalpía y composición. En formatos similares al que vemos, por ejemplo, si tienen ahí a la mano las notas de destilación, ahí en la hoja número 16, ahí pueden ver a lo que me refiero, ¿no? De que nos lo vamos a encontrar cuando se esté trabajando con este tipo de diagramas de manera pues combinada, ¿no? Los dos diagramas, el de entalpía-composición y el de composición-composición, ¿no? Entonces aquí estamos en la hoja número 16. Entonces podemos ver que aquí tenemos, para graficar este tipo de diagramas, una combinación de formatos, ¿no? En el formato de arriba, este que tiene forma rectangular, sería, como vamos a ver un poquito más adelante, utilizado para hacer la representación del diagrama entalpía-composición, ¿no? O sea, entalpía en el eje de las ordenadas y la composición, o sea, X y Y en el eje de las abscisas. Y luego en la parte de abajo, ¿no? de la misma hoja, está otro pues formato, ¿verdad? Para hacer la representación de X en el eje de las abscisas y la Y en el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, frecuentemente nos lo vamos a encontrar
en formatos combinados, ¿no? Porque va a ser necesario relacionar la información de los dos diagramas, ¿no? Entonces ahí lo pueden checar en la hoja esta 16, ¿verdad? De las notas. Entonces, aquí en la explicación que estaba haciendo, el diagrama de la parte de abajo sería el XY, ¿no? O sea, la Y en las ordenadas y las X en las abscisas, ¿no? Entonces, en este tipo de diagramas, pues trazábamos como referencia la línea esta 45 grados, ¿verdad? Entonces, esta sería la línea a 45 grados. Y entonces la información de este diagrama, entalpía composición, tiene que ser consistente con la información de este diagrama composición, para el sistema que estemos analizando, ¿verdad? O sea que, pues a la hora que hicimos la gráfica de este tipo, ¿no? Entalpía composición, pues lo que hicimos fue representar estos valores. Entonces, de aquí también podemos generar la gráfica X contra Y, ¿no? Pues simplemente en cada columna, pues ir tomando en cuenta los valores de la primera y de la tercera fila, ¿no? O sea, cada uno de los columnas, pues es un estado de equilibrio, y si tomamos en cuenta nada más los valores de la primera y de la tercera fila, pues entonces estaríamos generando un punto XY en el diagrama de abajo, ¿no? Entonces, siempre la información debe de ser correspondida, ¿no? O sea, cada línea de unión, ¿verdad? Del diagrama de arriba, en la parte de abajo, pues está iniciando en un punto que es un líquido saturado, y en la parte de arriba está terminando en un vapor saturado, los cuales están en equilibrio. Entonces, el valor de la abscisa de este punto, pues es una X, y el valor de la abscisa de este punto es una Y. Entonces, esa información la podemos trasladar al diagrama de abajo, ¿verdad? Que es X contra Y. Entonces, si nosotros proyectamos, bueno, en este caso de esta primera línea de unión, tanto la X como la Y tienen un valor de 0. Entonces, en el diagrama de abajo, si la X y la Y valen 0, pues tendríamos un punto en el origen, ¿verdad? Pues eso no, digamos, no ilustra nada, pero ya el resto de las líneas de unión, pues ilustran a lo que me referí ahorita. O sea, este punto, sus coordenadas son X, HL, ¿no? Entonces, si yo ese valor de X que está representado en las abscisas en este diagrama, lo proyecto al diagrama de abajo, el cual las X están también representadas en las abscisas, entonces lo traería de forma directa, ¿verdad? Ese valor. O sea, si este es un valor, o sea, esta distancia, si es un valor X1, por poner de ejemplo, pues entonces esta distancia también sería X1. Ahora, este punto corresponde a un vapor saturado, esta cruz que está aquí, que está en equilibrio con esta X, ¿verdad? Entonces, las coordenadas de este punto son Y, HG. Entonces, el valor de la Y está en las abscisas en este diagrama, pero en el diagrama de abajo, el valor de la Y está en las ordenadas. Entonces, este valor, ¿verdad?, que en el diagrama de arriba corresponde a las abscisas, o sea, sería esta distancia, ¿verdad?, el valor de Y de este punto. En el diagrama de abajo lo tenemos que trasladar al eje de las ordenadas, y para trasladarlo al eje de las ordenadas, pues hacemos uso de la línea de 45 grados, porque en la línea de 45 grados la X y la Y son iguales. Entonces, si este valor de abscisa en el diagrama de arriba lo traemos hasta la línea de 45 grados, y aprovechando la línea de 45 grados donde la X y la Y son iguales, lo revertimos hacia el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, si este abscisa fuera Y su índice 1, ¿no?, entonces al hacer esta traslación, este valor de ordenada sería Y su índice 1, ¿no? Entonces aprovecharíamos la línea de 45 grados para cambiarle el eje
a esta concentración. Entonces, donde se intersectan la X y la Y, entonces ahí ubicaríamos un punto que estaría representando a esta línea de unión, ¿verdad? Entonces, cada una de las líneas de unión que aparezcan en el diagrama de arriba, al proyectarla al diagrama de abajo, va a corresponder a un punto, ¿no? O sea que si este punto, las coordenadas fueran x2, hl2, ¿verdad? Entonces, esta distancia sería x2, y si esa distancia x2 la quiero pasar al diagrama de abajo, como en el diagrama de abajo, las X se representan también en las abscisas, ¿no? Igual que arriba, pues me lo llevo de forma directa, ¿no? Hacia las abscisas. O sea, esta distancia sería X2, ¿verdad? Igual que esta distancia que tengo aquí. Pero esta cruz que representa un vapor saturado, sus coordenadas en este diagrama serían Y2, HG2, ¿verdad? Entonces, este valor sería Y2, ¿verdad? En el diagrama de arriba, porque estoy midiendo las 10 también en las abscisas, pero en el diagrama de abajo las abscisas corresponden a las X y las Y las mido en las ordenadas. Entonces, para llevarme ese valor de Y2 al eje de las ordenadas, aprovecho la línea de 45 grados y determino que este sería el valor de la Y2, ¿no? Gráficamente, y donde se intersecten la Y2 con la X2, ¿verdad? Ahí ubico el punto correspondiente a esa otra línea de unión, de tal manera que cada una de estas líneas de unión las puedo proyectar al diagrama de abajo y pues ir generando puntos, ¿verdad? Correspondientes, y al unirlos, esos puntos, obtengo pues la línea de equilibrio, ¿no? Línea de equilibrio. En el diagrama en tal composición, o sea, X contra Y, ¿verdad? Entonces, el comentario va en el sentido de que cualquier línea de unión en el diagrama de arriba que esté relacionando pues, un vapor saturado con un líquido saturado, esa línea de unión, cuando la proyecto al diagrama de abajo, debe de generarme un punto con las coordenadas X y Y, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, cuando veamos procedimientos de diseño, que uno de los métodos de diseño que vamos a ver está basado en esa relación entre los dos diagramas, ¿no? Entonces, quizá aquí lo que nos faltaría nomás sería pues, mencionar que pues una vez que uno elabora un diagrama de este tipo, pues puede identificar las regiones, ¿verdad? Del diagrama. O sea, aquí donde los valores de entalpía son grandes, tendríamos la región de vapor sobrecalentado, ¿no? Donde la entalpía pues es mayor que la que corresponde al vapor saturado, ¿verdad? Entonces, acá en la parte de arriba, entalpías altas, tendríamos la región de vapor sobrecalentado, o sea, toda esta región que está por encima de la línea de vapor saturado, ¿no? Acá tendríamos la región de líquido saturado, bueno, la línea, perdón, de línea de líquido saturado, y aquí tendríamos la región de mezclas vapor líquido. Y en la parte de abajo, pues tendríamos la región de líquido saturado, ¿verdad? Saturado. Entonces, por debajo de la línea de líquido saturado, tenemos la región de líquido, perdón, aquí no es saturado, aquí es subenfriado, ¿no? Sería subenfriado, ¿no? De forma equivalente, pues a lo que teníamos en el diagrama temperatura-composición, ¿no? Que debajo de la línea de líquido saturado teníamos la región de líquidos subenfriados. Entonces esta sería, toda la región sería líquidos subenfriados, ¿no? De tal manera que si tenemos un punto de este valor de composición y este valor de entalpía,
que al graficarlo cae por debajo de la línea de líquido saturado, entonces podemos decir que esa mezcla va a estar como un líquido subenfriado, o sea, no va a haber, aquí en el sistema, no va a haber presencia de fase vapor, ¿no? Únicamente fase líquida, ¿no? Si cae en esta región. Y lo mismo pues en la región de vapor sobrecalentado, ¿no? Si un punto cae en esta región, ¿verdad? Al hacer la gráfica, entonces quiere decir que el sistema que está representando se encuentra como vapor sobrecalentado, no va a haber presencia pues, de fase líquida, ¿no? Muy bien, entonces una vez que hemos pues planteado esa información general de la representación de los diagramas entalpía de composición, podríamos pues pasar a la aplicación, ¿no? Que sería el ejercicio que viene ahí en las notas de clase, en la página que vendría siendo la 14, ¿verdad? El cual es un ejercicio de graficación de este tipo de diagramas. Entonces me voy a pasar ahí a las notas de clase, a la página 14, ¿no? Entonces si la tienen impreso, pues ahí se pueden ir aquí a la página, perdón, 14, ¿verdad? Y en la parte de arriba, la hoja dice diagrama de equilibrio, entalpía de composición, ¿no? Entonces este problema está un tanto laborioso, ¿no? Porque hay que hacer algunos cálculos no complicados, pero como son muchos datos, pues va a resultar laborioso. Entonces, para ahorrar tiempo, lo que hice fue poner la solución en el portal, ¿verdad? Entonces, la solución a este ejemplo está ahí en el portal, en la semana en la que estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, me voy a pasar al portal, ¿verdad? Para mostrar dónde está la solución. Entonces, aquí está en la semana número 11, ¿no? Que es la que corresponde pues a la fecha en la que estamos, ¿no? Del 21 de marzo al 27 de marzo. Entonces, la solución se llama así, solución, ejemplo sobre diagramas de equilibrio, perdón, entalpía composición, ¿no? Y pues como en otros archivos que he estado presentando aquí, que son pues para utilizarlos aquí en la solución de algún ejemplo, le pongo entre paréntesis imprimir, pues para que si tienen chance lo impriman y pues lo tengan ahí a la mano. Y si no tienen chance, pues la recomendación es que lo copiaran, ¿no? a sus notas, pues ni modo, a mano, ¿no? Si no lo pueden imprimir, ¿no? Entonces si le damos clic a ese archivo, pues se abre el contenido, ¿no? Y pues nuevamente me voy a tener que cambiar aquí porque no sale en la misma ventana. Y pues el contenido de ese archivo es esto que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Entonces pues en total son siete hojas, ¿no? Entonces, la solución pues no está completa, ¿no? Está para que sirva de guía, para que ustedes completen la solución, ¿no? Entonces van a encontrar así algunas tablas con espacios en blanco que va a ser necesario que ustedes hagan los cálculos para irla llenando. Entonces la idea sería pues
imprimirla, porque aquí en la clase nomás voy a irme basando en esta solución. Voy a ir pues haciendo una explicación general, ¿no?, de la solución. Y pues a ustedes les va a quedar como ejercicio pues ir completando ahí los detalles que no estén llenos, ¿no? Algunos sí están llenos, otros no están llenos. Entonces los que no estén llenos les va a tocar a ustedes irlos completando, ¿no?, con la explicación aquí que vamos a hacer en la clase. Entonces pues sí les serviría si pueden imprimirlo, ¿no? Entonces pues obviamente no me voy a poner, cuando vayamos a ver alguno de las soluciones a alguno de los incisos, ¿no?, del problema, pues no me voy a poner a hacer la descripción a detalle, sino que simplemente voy a ir haciendo alguna descripción general basado en esta solución, ¿no? Entonces si no la tienen a la mano, pues sí les va a quedar información incompleta ahí de lo que diga, ¿no? Muy bien, entonces pues antes de irnos, pues sí me gustaría que aprovecháramos estos minutos que nos quedan para ver la cuestión esta del examen que tenemos pendiente, ¿verdad? Que sería el que corresponde a los temas estos de introducción y de absorción, ¿no? Entonces, pues en semestres pasados, que todavía teníamos el problema de la pandemia, y pues que dificultaba el poder hacer un examen presencial, pues lo que hicimos fue dividir el material en teoría y problemas, y pues hacer un examen de teoría individual y luego hacer un examen de problemas por equipo, ¿no? Entonces, pues con las dificultades técnicas ahí que hay, pues de todas maneras alcanzó a funcionar el formato. Entonces, pues yo creo que se podría aplicar en este semestre también. Entonces, yo tendría esta propuesta para ver si se pudiera hacer el examen el próximo jueves, que vendría siendo 31 de marzo. Entonces, la parte de teoría, pues es una sección, digamos, rápida, ¿no? En 10 minutos sería tiempo suficiente para responderla. Y la parte de problemas se dejaría para el día siguiente. Entonces, mi expectativa es que pudiéramos hacerlo de forma conjunta con el otro grupo, ¿no? Porque más o menos hemos ido avanzando de forma similar, ¿no? Y para pues no tener que hacer 2 exámenes, y aprovechando que pues la parte esta de teoría es muy corta, ¿no? O sea, no tienen que invertir mucho tiempo en responderla, a ver si la pudiéramos hacer a la 1 de la tarde del próximo jueves, ¿no?, que sería 31 de marzo. Y la parte de problemas, esa, como decía ahorita, se dejaría para resolverla en equipo, para entregarla pues al día siguiente, que sería viernes 1 de abril, ¿no? Entonces no sé si alguien de este grupo tendría problemas con que el examen fuera en estas fechas, ¿no?, y a estas horas. O sea, el próximo jueves 31 de marzo, la teoría sería de 1 de la tarde a 1:10 de la tarde, ¿no? O sea, no sería la hora de clase. Y la entrega de bueno, ahí al terminar la parte de teoría se colocaría ahí en el portal los problemas que correspondieran a la parte de problemas, y la entrega sería al día siguiente, ¿no? Y repito, la parte de problemas sería en equipo y la parte de teoría pues sería individual, ¿verdad? Entonces vuelvo a preguntar si alguien tendría pues problema con que fuera en estas fechas y a esta hora el examen. Pues
mí me parece bien la de la entrega en equipo, pero en el examen de teoría yo tengo clase, pero no sé qué tienen mis compañeros. Pues sí, por eso preguntaba, ¿no? O sea, porque está difícil encontrar pues una hora y un día en que nadie resulte afectado, ¿no? El detalle sería que son 10 minutos nomás, ¿no? los que no entraría a su clase, ¿no? O sea, podrían venir al examen, no entrar 10 minutos a la clase y después ya entrar a la clase y ya después atender lo que sería la parte de problemas, ¿verdad? Entonces, pues sería lo que se podría considerar, ¿verdad? No sé si estoy siendo claro a lo que me refiero. Sí, entiendo. Igual es que nada más como propuesta para ver si no había problema con los demás compañeros. Pero entonces, ¿cree que sí pudiera hacerle así, de no entrar esos 10 minutos a su clase y luego ya pedir prestado lo que hayan escrito de notas por esos 10 minutos y pues recuperarlo? Pues no hay problema. Muy bien. Entonces, alguien más que no pueda en este día, a esta hora. Muy bien. Entonces, pues lo ponemos, perdón. Pues yo creo que serían unas 3 o 4 personas, eso ya lo afinaríamos pues en la próxima semana, ¿no? Pero pues ahorita lo que sería importante definir, pues sería la parte esta de las fechas y las horas, ¿no? Entonces vuelvo a preguntar si alguien tuviera problema, pues, con que fuera estos días y a estas horas el examen. Maestro, tengo una duda. Sí. ¿Y el examen va a ser en la plataforma About? Pues voy a averiguar eso, a ver si ya está trabajando bien. Si no, pues sería en otra, ¿no? Por ejemplo, otra que hemos usado es la del Google, ¿verdad? Pero pues ya sería, pues eso es un detalle independiente del día que hagamos el examen, ¿verdad? Y de la hora. Ah, está bien, maestro. Me parece bien la de Google. Ok. Bueno, entonces estoy entendiendo que nadie tiene problema. Entonces quedaría fijado, ahí anotan en su cuaderno que pues sería este día, a esta hora el examen. Y pues les encargo por favor que pues impriman ahí el archivo de la solución, porque ya el lunes pues lo ocuparíamos. Y como les decía ahorita, pues vamos a irnos revisando el archivo, no nos vamos a poner a escribir aquí en el pizarrón, más que algún detalle que no venga ahí en la solución, ¿no? Muy bien, entonces, pues por el día de hoy sería todo, pues que tengan buen fin de semana y le seguimos el lunes, ¿no?